plata que hoy se encuentra en el trayecto de la guerra del 70. Es decir, que alguien me dice a mí, encontré allá en la punta del Chaco, allá cerca de Ciudad del Este, es una cuestión ilógica. Tiene que ser en el trayecto, porque eran las personas que estaban como combatientes o directamente ciudadanos que Claro, los iban que se mudaron de la capital. caravana, ¿verdad? Iban detrás de allí de López y en la desesperación ya para no cargar nada pesado, Soltaban. sus objetos de valor eran Las joyas de las mujeres. el brazalete, monedas, guardaban y siempre dicen que buscaban un lugar llamativo. No sé, por decirte una roca al lado de un arroyo, la horcajada, un árbol Una grande. señal para poder encontrar algún Claro, día. al retornar, ellos siempre creyeron en su momento que si llegaban a terminar la guerra con vida, podían volver y otra vez apropiarse de lo suyo. Y cuando eso no ocurrió, ahí es lo que pasó con lo que decías, Ale. El tema es que elegían o eligen hasta hoy, porque hasta hoy allí en las zonas de Piribebuy, de Isla Pucú, de Caraguatay, por poner algunos lugares, hay más. La gente va con detectores de metal, hasta hoy, ¿verdad? Y la gente encuentra y hay zonas en el Brasil donde se compran eso, pues ya no se compran por ser de gran valor, sino que más bien por una cuestión de... Histórica. Claro, ya un valor histórico, ¿verdad? Claro. Pero que la gente consigue y en la creencia está de que se muestra solamente a quien el dueño elige. Y que si estamos acá 4 y no sé, Pope ve un perro sin cabeza allí, él no tiene que contar, porque si él cuenta, eso se va a convertir en ceniza. Sí.